Nosotros tenemos que una función, si tenemos una función f de x determinada, nosotros dicha función podemos aproximarla por algo que en cálculo se conoce como las series de Taylor. ¿Sí? Una serie de Taylor está definido de esta manera. Etcétera. ¿Sí? Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos una función, les había mencionado, digamos, por ejemplo, una sinoidal. Nosotros podemos, utilizando series de Taylor, si nosotros, por ejemplo, tenemos, en este caso, a seno de x. Si nosotros aplicamos la forma general de las series de Taylor, no lo voy a hacer manualmente, lo voy a poner en una tabla. Podemos encontrar, por ejemplo, que la función seno puede expresarse mediante una serie de Taylor por esta serie de términos. ¿Sí? Esto es interesante porque quiere decir que cualquier función, aplicando una serie de Taylor, nosotros la podemos aproximar por una serie de términos que se determinan si observan por sus derivadas. En este caso, el primer término es la función evaluada en un punto. ¿Sí? Luego, la primera derivada, otro término en la segunda derivada, etc. Una serie de Taylor está compuesto por una suma infinita de términos. ¿Sí? Dependiendo del número de términos, nosotros podemos ir aproximando una función. Por ejemplo, en el caso del seno de x, esta es su aproximación. Si nosotros tomamos nada más el primer término y no consideramos todos los demás, estamos teniendo que la aproximación mediante el primer término sería seno de x igual a x. La gráfica en este caso, sería una línea recta. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el segundo término, observen que esto es un polinomio. ¿Sí? En este caso con términos impares, ¿no? Cúbico, quinto, séptimo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un polinomio de tercer orden.
que va a tener más o menos esta forma, digo, aproximadamente. Si le vamos agregando más términos, la aproximación va a ser, cada vez se va a ir aproximando más a la sinoidal. ¿Sí? En general, cualquier función continua y que sea diferenciable la podemos aproximar mediante una serie de Taylor. Para el propósito de lo que vamos a ver hoy, que es linearización o cómo linearizar un modelo en espacio de estados, vamos a aplicar el principio de la serie de Taylor. Pero en este caso, lo que nos interesa es encontrar una aproximación lineal. Para encontrar una aproximación lineal, solamente es necesario tomar la primera parte, perdón, sería hasta aquí, la primera derivativa, ¿sí?, de las series de Taylor. Son útiles para encontrar una aproximación lineal. De hecho, si nosotros nada más consideramos una aproximación hasta el primer término, la fórmula nos quedaría, y voy a poner L de X para indicar que es una aproximación lineal, nos quedaría igual a F de A igual a A más la primera derivada. En este caso es 1, es el factorial de 1. Observen que el caso en el seno de X, el primer término, como está evaluado, estas aproximaciones están evaluadas para este punto, es decir, 0. El primer término, seno de 0, es 0, por eso no lo tomamos en cuenta. Y el segundo término fue este. La derivada de X, la derivada de seno de X, que es coseno de X evaluada en 0, es decir, 1, por X menos A, menos 0. De aquí sale este término. Vamos viendo un ejemplo sencillo. Supongamos que nosotros tenemos la función x cuadrada, ¿sí? Si nosotros graficamos, por ejemplo, aquí voy a poner 1, 2, menos 1, quedó medio feo, menos 2, 1, 2, 3, 4. Bueno, más o menos, ¿no? Supongamos que nosotros queremos encontrar una aproximación lineal a esta función. Para aproximar una función nosotros necesitamos definir un punto sobre el cual vamos a encontrar la aproximación, que en este caso es A. Para tomar un caso sencillo, vamos por ejemplo a definir, en este caso, que nosotros queremos encontrar una aproximación de esta función en el punto A es igual a 1, ¿no? Aquí. Básicamente, digo, si queremos encontrar una aproximación lineal, una recta, una aproximación lineal siempre va a ser una tangente a la función. Ahora, esto lo sabemos para esta función, ¿sí? Pero observemos que si tomamos la fórmula, que no es nada más que la serie de Taylor truncada hasta el primer término, hasta la primera derivativa, tenemos lo siguiente. Tenemos L de X igual
la función evaluada en A. Es decir, la función es x cuadrada, entonces sería 1 al cuadrado más la derivada de A, la derivada de la función evaluada en A. La derivada de la función en este caso es igual a 2x. ¿Sí? Entonces tenemos 2 por 1. ¿Sí? Y esto por x menos A. A es 1. O lo que es lo mismo, 1 más 2 por x menos 1. O 1 más 2x menos 2. O lo que es igual a 2x menos 1. Observen que a partir de mi función original, que no es lineal, yo obtuve una aproximación lineal. Y aquí está el polinomio lineal que la aproxima. Observen que de hecho, y lo voy a volver a poner porque está fea la recta, me dice tal cual, que cruza en menos 1 y tiene una pendiente de 2, esta recta. ¿Sí? Básicamente sería tal cual esta recta tangente. ¿Sí? Aquí. Observen que, por ejemplo, nosotros podemos definir cualquier punto para linearizar. No necesito hacer esto. Me escogí uno. Por ejemplo, si escojo A igual a 0, ¿sí? Y aplicamos la fórmula de linearización, pues va a ser la función evaluada en 0, 0, ¿no? 0, 0, 0. Más la derivada, 2 por 0, 0, ¿no? Y bueno, y evidentemente aquí todo lo que multiplique, pues va a ser 0, ¿no? Este es un caso trivial. Quiere decir que la aproximación en el punto 0 es lógica. Lógicamente va a ser esta ecuación, ¿sí? En el cual toda la función aproximada vale 0. Que se cumple, que en este caso es la tangente al punto 0, ¿sí? Al valor de x igual a 0, de la función x cuadrada. Si evaluamos, aplicamos la misma fórmula, por ejemplo en 2, pues vamos a encontrar el polinomio que me define la pendiente en este punto. ¿Sí? Observen que en este caso es importante entender que para linearizar necesitamos un punto de referencia. Si tenemos una función que no es lineal y queremos aproximar linealmente esa función, necesitamos definir un punto. Según el punto, va a ser la aproximación lineal. ¿De acuerdo? Ahora, lo anterior fue un antecedente. ¿Qué queremos? Nosotros sabemos que un modelo en espacio de estados, su forma general es esta. ¿Sí? Ya lo vimos. X es el vector de estados, el vector de entradas, y es el vector de salidas. ¿Sí?
y donde las funciones que definen las derivativas de primer orden no necesitan ser lineales, ¿sí? También sabemos que cuando las funciones que definen las derivativas de primer orden son funciones lineales, ¿sí? Nuestro modelo en espacio de estados es lineal y lo podemos expresar en su forma matricial, que es la que comúnmente aparece en los libros de control moderno. Ahora, ¿qué queremos hacer? De lo que se trata es de que si nosotros tenemos un modelo en espacio de estados, el cual es, voy a poner así, no lineal, ¿cómo podemos encontrar una aproximación a dicho modelo lineal? ¿Sí? ¿Cómo podemos linearizar el modelo no lineal? ¿De acuerdo? Para eso vamos a recurrir a lo que acabamos de ver, el principio de las series de Taylor, en este caso el primer orden de la serie, la primera derivada, aplicado a esto. Pero antes, como en este caso, en el caso anterior estábamos viendo cuando vimos lo de la linearización de una función para una variable escalar, en este caso lo tenemos que extender al ámbito vectorial, porque estamos tratando con vectores. Lo primero que vamos a definir para este proceso es, nosotros tenemos nuestro vector de estados, ¿sí? Bueno, voy a poner otro color. Tenemos nuestro vector de estados. Y vamos también a poner nuestro vector de entradas. Lo que vamos a hacer es análogo después, exactamente el mismo proceso con las salidas, pero ahorita vamos a explicarlo para la ecuación de estados. Para entender la linearización o el proceso de linearización, nosotros vamos a definir, como se vio anteriormente, un punto de linearización. En este caso, yo me voy a referir a esto, al vector X, pero con el asterisco como punto de linearización. Análogamente también voy a definir el vector U con el asterisco como el punto de linearización en la entrada. ¿Sí? Es análogo a lo que acabamos de ver en este caso, que para una función, ¿sí?, que no es lineal, nosotros necesitamos definir un punto sobre el cual vamos a aproximar dicha función de manera lineal. Bueno, pues esto es análogo. Necesitamos definir un punto de linearización. Ahora, ¿cómo se entiende esta ecuación? Esto es como un cambio de variables, en el cual ahora el vector de estados y el vector de entradas lo vamos a definir como una diferencia, ¿sí? Esto significa, lo voy a poner aquí, una pequeña diferencia,
¿sí? Vamos a definir el vector de estados como el punto de operación, como una variable. O sea, este es un valor fijo, ¿de acuerdo? Es más, lo voy a poner aquí. Esto es constante, ¿sí? Y esto es variable. Evidentemente el vector de estados es variable, es una variable, es un vector de variables, ¿sí? De variables de estado. Como el vector de entradas es un vector de variables de entrada. Esto lo que estamos definiendo aquí es como que vamos a tomar que es un punto fijo más una incremento, una variable. Imagínenselo de esta manera. Lo voy a hacer el ejemplo como para una sola variable, pero esto se extiende a un vector, ¿no? Imaginen que tienen voy a poner otra vez. No sé, 0, 1, 2, etcétera. Menos 1, menos 2. Y aquí tenemos una variable que define velocidad, ¿no? Una variable de estado, que es velocidad. V. Velocidad. ¿Sí? Generalmente nosotros abstraemos la variable velocidad como que puede de manera continua tomar cualquier valor real, ¿sí? Es decir, mi velocidad puede ser 1 punto, etcétera, 2 punto, etcétera, menos 1. Puede tomar cualquier valor, en este caso en la recta numérica, ¿sí? Esto sería el equivalente a pensar en la variable o en el vector de estados original. Tal cual, como variables que pueden tener, están definidas en un espacio real, ¿no? Ya lo habíamos dicho que X está definido en un espacio real. Bueno, aquí lo voy a poner así, de los reales. Dimensión 1, ¿sí? Porque para simplificarlo. Lo que estamos suponiendo de esta manera, ¿sí? Es que, por ejemplo, para nuestro interés, y como sería el caso, supongamos que nosotros tenemos un modelo que me define la velocidad, la dinámica de un automóvil, ¿no? Y unas variables de interés es la velocidad, evidentemente. Y nosotros queremos diseñar, por ejemplo, un control de velocidad, ¿sí? Crucero. Es decir, que nuestro auto, muchos automóviles lo tienen, en carretera, por ejemplo, traten de mantener la misma velocidad. Bueno, aquí lo voy a poner, por ejemplo, 10, 20 y supongamos que esto es, le voy a poner kilómetros por hora, ¿de acuerdo? La variable de velocidad puede tener cualquier valor en este rango, ¿no? Ahora, quizá nosotros lo que queremos es obtener un modelo lineal que después vamos a utilizar para diseñar el control, ya se verá más adelante. Lo que estamos haciendo con esta definición es, por ejemplo, que nosotros quizá necesitamos un modelo definido en el rango de los 20 kilómetros por hora, exactamente. Esto sería lo mismo a decir que este es mi punto de operación. Pero como les digo, este es un valor constante, ¿sí? Y necesitamos trabajar con variables. Lo que nos va a dar la variación a partir de este punto constante de operación va a ser el incremento, ¿sí? Este incremento va a representar la diferencia. Es como que en lugar, piénsenlo de esta manera, de definir la variable como en todo el rango, ahora lo estamos definiendo como si moviéramos, ¿no? El origen a un punto de operación, que incluso también la podemos definir aquí. No tiene por qué no poderse definir en el origen y definir el punto de operación a partir del origen, ¿sí? Es nada más cambiar un poco la idea de la concepción de una variable en términos de una constante más un incremento. Eso es todo.
Ahora, si nosotros definimos de esta manera, voy a poner aquí, ecuación 1, ¿sí? Observen que, por ejemplo, si nosotros derivamos 2, vamos a tener esto. ¿De acuerdo? Simplemente estamos derivando. Ahorita lo voy a dejar así, después vamos a ver que pues, si estamos determinando como que el punto de operación es constante, la derivada de una constante, sabemos que es 0, ¿no? Pero bueno, ahorita lo voy a dejar expresado de esta manera. Ahora, si nosotros sustituimos o tomamos en cuenta esto en la ecuación original, recuerden que el objetivo es cómo encontrar un modelo de este término a partir de uno no lineal. Entonces, si yo sustituyo esto en esta ecuación, me va a quedar así. Tengo esto. Igual. Observen que esta igualación. Pero ahora x la estoy tomando precisamente como este cambio de variables. Más incremento de x y u de aquí más incremento de u. Ok. Ahora, si nosotros a esto le aplicamos una expansión por series de Taylor, como vimos esto de la serie de Taylor, nosotros podemos aproximar esto, lo voy a escribir aquí, recuerden que lo que estamos aproximando es la función, ¿sí? Esta función. El primer término de la serie de Taylor es la función evaluada en el punto de operación. Entonces, esta es la función evaluada en el punto de operación. Mi punto de operación, recuerden que es este. Esto sería el equivalente, recuerden, x asterisco u asterisco en el caso escalar, a a. ¿De acuerdo? Más la derivada, campo vectorial f, evaluado en el punto de operación. Recuerden que aquí estamos tratando con vectores, ¿sí? No con escalares, pero es análogo. Y todo esto por el incremento de x, ¿sí? Recuerden que en el caso de las series de Taylor era la variable menos el punto de operación, ¿sí? Y en este caso, si le restamos a la variable que es x el punto de operación, observen, bueno, de aquí puedo tener que x es igual al incremento de x, ¿sí?
Por lo tanto, aquí es el incremento de x. Más, lo voy a poner aquí abajo, la función, la derivada de la función en el punto de operación pero en este caso contra el vector de entradas. Insisto, esto estamos tomando en cuenta, es multivariable. ¿De acuerdo? Y si quisiéramos expandirlo más, o sea, aquí tendríamos los términos de orden superior, ¿no? Pero recuerden que nosotros lo que queremos es una aproximación lineal, ¿sí? Entonces, de hecho lo voy a reescribir aquí porque quedó muy desordenado. Rápidamente lo voy a escribir. Perdón, X. Por el incremento de X. Más ahora, habíamos dicho que el punto de operación, ¿sí? O el punto de linearización, también llamado operación en este caso, es un punto fijo sobre el cual vamos a definir nuestra aproximación del modelo. Por lo tanto, la derivada, ¿no? En este caso, de un vector constante es igual a 0, ¿no? Porque x es constante, ¿de acuerdo? Entonces, esto queda así, etcétera. No lo voy a volver a escribir, ¿no? ¿Qué me dice esto? Que cuando yo linearizo, ¿sí? El cambio, en este caso, el vector de derivativas o cómo están cambiando mi vector de estados, a su derivada, cuando yo linearizo va a ser lo mismo a cómo cambia el incremento, ¿sí? Es decir, mi modelo a linearizar, por ejemplo, tengo un modelo que no es lineal y me define cómo cambia la velocidad, ¿no? Un modelo no lineal. Al especificar un punto de linearización o de operación de dicho modelo, ahora dicho modelo me va a decir cómo cambia la velocidad, pero dado el punto de operación, cómo varía a partir de este punto. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir. Esta es la fórmula general. Ahora, más adelante se verá que para muchos modelos dinámicos, un punto de operación sobre el cual vamos a querer típicamente linearizar, tenemos un modelo no lineal, definido de esta manera.
Después vamos a ver que un típico punto de operación va a estar definido cuando las derivativas del modelo sean igual a cero. ¿Sí? Esto se llama punto de equilibrio y será visto en otro tema, ¿de acuerdo? Lo adelanto aquí porque esta es una condición típica sobre la cual nosotros vamos a querer linearizar. Va a ser los valores de x, del vector x y del vector u, tal que las derivativas son cero. Y lo menciono ahora porque cuando se da esta condición que va a ser típica, esta es la fórmula general de linearización. Pero cuando esto se da el caso, cuando este es el caso, ¿sí? Esta fórmula de acá cambia porque por condición es igual a cero. Entonces tenemos que esto se simplifica de esta manera. Y esta es una de las típicas formas que también se encuentran en los libros de texto. Ahora, como vimos que precisamente en el punto de operación, si es constante, la derivativa es cero, otra forma de encontrar esta misma fórmula es utilizando esto. Si este es cero, tenemos esto. ¿De acuerdo? Entonces, otra forma de expresarlo es justo la misma expresión, pero en términos directamente del vector de estados. Ahora, ustedes se preguntarán todavía si esta es la fórmula para linearizar, cómo pasamos de aquí a esto. ¿De acuerdo? Bueno, vamos viendo un ejemplo. Supongamos que tenemos este modelo en espacio de estados no lineal. Cuadrado y seno de x1. Evidentemente este es un modelo no lineal, ¿sí?
que es expresado en su forma general. Y nosotros queremos encontrar una aproximación lineal de este modelo de esta forma, que pueda ser expresado matricialmente. Primero, vamos a definir un punto de linearización. No tiene que ser el siguiente, pero para este ejemplo vamos a tomar que nuestro punto de linearización es el punto 0, 0, es decir, el origen. Nosotros vamos a definir, poner aquí, que nuestro punto de operación donde queremos linearizar es el punto 0, 0. ¿Sí? Es decir, x1 igual a 0, x2 igual a 0. En este punto de operación vamos a encontrar este modelo lineal. Esto que tenemos aquí se llaman jacobianos. ¿Sí? Y nosotros tenemos bueno, obsérvese que este modelo no tiene entradas, ¿sí? Por simplificación. Lo mismo sería si tuviera entrada. Pero vamos a dejarlo así, porque no tiene entradas. Entonces, si no tiene entradas, no requerimos este término, ¿sí? De la fórmula. Necesitamos calcular este. Los jacobianos en este caso se calcula, es sencillo. Dice la derivada del vector de funciones f, ¿sí? El vector de funciones, recuerden que sería esta función, sería la función 1 y esta la función 2. Es la derivada de la función 1 con respecto de la variable 1. La derivada de la función 2 con respecto de la variable 1. La derivada de la función 1 con respecto de la variable 2 y la derivada de la función 2 con respecto de la variable 2. Es una matriz. El jacobiano va a estar compuesto por las derivadas parciales, ¿sí? De las funciones que componen el vector de funciones contra las variables de estado. Recuerden, esto es un vector, ¿sí? Y esto se extendería si tuviéramos más variables de estado, pues tendríamos, observen, el mismo número de renglones que de columnas, porque para cada variable de estado tiene que estar definida una función. Son el mismo número de funciones que variables de estado. Por lo tanto, la matriz de derivativa resultante es cuadrada. Tiene la misma dimensión, en este caso, n por n. Para este caso va a ser sencillo calcular sus derivadas parciales. Por ejemplo, la derivada de la función 1, esta es la función 1 con respecto a la variable 1, pues es 2, ¿sí? Porque esto está en términos de 2, de x2, perdón. La derivada de la función 1 con respecto a la variable 2, 2x2. Ahora, la derivada de la función 2 con respecto a la variable x1. La derivada de seno de x1 con respecto a x1 es coseno de x1, ¿sí? Y la derivada de la función 2 con respecto a x2 no existe, entonces es 0. Ahí tenemos nuestro jacobiano.
Pero recuerden, como viene aquí, que tiene que estar evaluado en el punto de operación o el punto de linearización, que en este caso es 0,0. ¿Sí? Por tanto, basta con evaluarlo en ese punto. Queda 2, x2 vale 0, entonces esto queda 0. Coseno de x1, coseno de 0, 1, 0, 0. Y ya tenemos nuestra matriz, nuestro jacobiano. Si observamos, entonces a partir de la fórmula tenemos que nuestra aproximación lineal es el jacobiano que acabamos de calcular por el vector de estados. O lo que es lo mismo, si lo queremos expresar de esta manera, el vector, las derivadas del vector de estado x1 y x2. Si observan, esto es lo mismo que esto, ¿no? Donde A es esta matriz. ¿De acuerdo? Podemos resumirlo de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un modelo en espacio de estados no lineal, aquí ya voy a incluir la ecuación de salida. Y nosotros queremos obtener un modelo lineal nosotros podemos encontrar las matrices, ¿sí?, por medio de la evaluación de los jacobianos en un punto de operación. Y la matriz E, que es el procedimiento es análogo a lo que vimos, pero en este caso va a ser el jacobiano de esta función, de la de salida, con respecto a x. Los jacobianos, no voy a poner el de todas, voy a poner por ejemplo el de la matriz A. Se obtienen de esta manera. Fn, la función respecto a la variable x1. Ahí va a pasar el 1 con respecto a la variable n. Fn con respecto a la variable n. Y lo mismo aplica para encontrar cada matriz.